Hoy nos toca, estamos en el segundo mensaje de esta serie titulada Haciendo la Diferencia. Y estamos hablando de esto porque Dios quiere que nosotros no simplemente pasemos por esta tierra, sino que dejemos huellas profundas, huellas de personas que realmente han hecho la diferencia, que dejemos huellas positivas en las personas de aquellos que nos rodean. Y qué lindo cuando nosotros podemos ser utilizados por Dios para hacer la diferencia. Pero para esto hay ciertos principios que tenemos que entender. Porque a veces tenemos ideas erróneas y con ideas erróneas la verdad no puede fluir, ni Dios tampoco. A veces en su misericordia nos usa así, pero somos mucho más efectivos cuando entendemos exactamente. Por ejemplo, el domingo pasado estuvimos aclarando un punto y hoy vamos a aclarar otro y el próximo domingo otro. 4 puntos vamos a aclarar que tenemos que tener bien claro en nuestras mentes, en nuestros corazones, para poder ser un instrumento útil en las manos de Dios para hacer la diferencia. El domingo pasado estábamos hablando de que servir a Dios es servir al prójimo. Jesús dijo, lo que ustedes hagan por uno de estos pequeñitos lo han hecho por mí. Lo que no hagan por uno de estos pequeñitos tampoco lo hicieron por mí. Y a veces nosotros venimos y decimos, Señor, yo quiero servirte, y nos quedamos mirando hacia el cielo. Y Dios nos dice, ok, ¿quieres servirme? Mira al que está a tu lado. La oración correcta debería ser, Señor, quiero servirte, ¿qué puedo hacer por mi hermano? ¿Qué puedo hacer por mi prójimo? Porque servir al prójimo es realmente servir a Dios. Y es importante tener esto, claro, ¿verdad? También concluimos el mensaje pasado hablando de que no hay nada que se compare a servir a Dios. O sea, el logro más grande que tú vas a tener en tu vida es lograr ser un instrumento en las manos de Dios para impactar la vida de otra persona por toda una eternidad. No hay más logro grande que ese. No va a ser una mayor satisfacción en tu vida que esa. Servir a Dios. Y debemos estar orgullosos, en el buen sentido de la palabra, de servir a Dios. De servir a Dios. Pero en esta mañana tenemos que tocar un punto delicado. ¿Ok? Pero tenemos que tocar este punto, es necesario que hablemos de esto porque esto se encuentra escondido en el corazón de cada hombre. Cada uno de nosotros tenemos algo escondido en nuestro corazón que a menos que nosotros lo rindamos o permitamos que Dios realmente trabaje en esa área de nuestra vida, difícilmente podremos ser usados para hacer la diferencia en otro. Mire lo que digo. A menos que nosotros tomemos esto que se esconde en el corazón de cada hombre y lo rindamos ante la presencia de Dios, dejemos que Dios trabaje en esta área de nuestra vida, difícilmente podremos ser un instrumento clave para hacer la diferencia en otros. Todos nosotros tenemos esos lugares en nuestros corazones, ¿verdad? Tenemos escondites, tenemos rincones. Rincones que ni siquiera nos gusta visitar a menudo, aunque nadie puede entrar ahí, solamente nosotros. Pero tenemos rincones que ni nos gusta visitar a menudo porque sabemos que allí se encuentran cosas escondidas que ni siquiera nosotros queremos admitir que están, pero están. ¿Verdad? Y de vez en cuando estas cosas salen a la superficie. ¿Verdad? De vez en cuando estas cosas salen. Y normalmente salen no en los mejores momentos, sino en los peores momentos. En otras palabras, salen cuando menos nosotros lo esperamos. Y echan a perder cualquier momento. Actúan sobre nuestro carácter. Afectan a las personas a nuestro alrededor. ¿Verdad? No nos permiten ser las personas que Dios quiere que nosotros seamos. No nos permiten ser las personas que nosotros mismos quisiéramos ser. Porque están escondidas en estos rincones en nuestro corazón. Pero Jesús vino a traer luz. Y cuando Jesús trae luz, estas cosas salen y entonces pueden ser sanadas y podemos ser liberados de esta. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere traer luz a cada rincón de nuestro corazón si nosotros le permitimos. Si somos honestos delante de Dios y abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, mira todo lo que hay. El salmista David decía estas palabras, examíname, oh Dios, y mira si hay camino en mí de perversidad. Porque hay cosas que nosotros mismos ni sabemos ni nos damos cuenta. Y necesitamos que Dios, a la luz de la presencia de Dios, nuestro corazón sea expuesto. Yo no sé, ¿estás tú dispuesto a que tu corazón se exponga un poquito ante la presencia del Señor? ¿Y qué cosa es esto que se encuentra
escondido en el corazón del hombre, que se convierte en un impedimento o un obstáculo para nosotros ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Miren, vamos a visitar un momento en la vida de los discípulos donde podemos ver que esto que estaba escondido, lo que vamos a hablar, sale a la luz. Y vamos a ver cómo Jesús actuó cuando esto salió a la luz, cuando este problema surgió o se descubrió en el corazón de los discípulos. Vamos al libro de Marcos, uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el segundo evangelio, Marcos, al capítulo 10, versículo de 35 en adelante vamos a estar leyendo. Yo voy a estar leyendo algunas partes y haciendo algunas intervenciones para explicar ciertas cosas de este pasaje. Y este es un pasaje muy interesante. Están los discípulos reunidos junto con Jesús y miren lo que sucede. Se acercan dos de sus discípulos. Vamos a leer la historia. Dice: se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. Yo no sé si alguien de ustedes le ha hecho ese tipo de petición anteriormente, especialmente nuestros hijos. Y a veces un adulto lo dice también. Hey, te voy a pedir algo, pero dime que sí. Y ni le ha dicho todavía, dime que. Me parece que es algo así lo que ellos le dijeron al Señor Jesús. Le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Oye, pero ¿cómo tú le vas a decir eso? Si yo ni sé todo lo que tú me vas a pedir. No, concédenos lo que te vamos a pedir. Y mire la petición, miren qué petición esta. Dice, ¿qué quieren? Bueno, ¿qué quieren por ustedes? Le dice el Señor Jesús. Y ellos dicen, concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Miren qué petición esta. ¿Usted se imagina? Si estuviéramos hablando de 12 niños que están siguiendo a Jesús, es aceptable, ¿verdad? 12 niños que están siguiendo a Jesús y 2 se le acercaron, le dijeron, hey, maestro. Pero estamos hablando de adultos, estamos hablando de los seguidores de Jesús, estamos hablando de los discípulos del Señor. ¿Usted se imagina? ¿Cómo usted reaccionaría a un momento como este? ¿Cómo usted le dijera a estas personas? Yo me imagino que nosotros dijéramos cosas como que Jacobo y Juan fueron los que se le acercaron a Jesús. Pero la verdad que ustedes son como, hay una palabra, no sé si todos la entienden, manganzones. ¿Sabe lo que es un manganzón? Es como, dice el diccionario que es como un adulto que actúa como un niño. Pero la verdad que ustedes son un par de manganzones, le diríamos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo a ustedes se le ocurren pedirme algo así? Porque esto es como una petición de un niño. Ven acá, y ustedes no pensaron en los otros 10, porque son 12 los que me están siguiendo. ¿Y qué hago con los otros 10? Mira, ni siquiera pensamos en los otros 10, Jesús. No pensamos en ellos. En realidad, no son tan importantes como nosotros. Hermano, ¿qué brotó en este momento en el corazón de estos dos discípulos? ¿Pueden distinguir ustedes qué brotó? El egoísmo o el orgullo, que son como primos, ¿no? Gemelos. El orgullo. Miren, vamos a hablar del orgullo. El orgullo, ¿saben cómo yo lo veo? Como una moneda de dos caras. Y aquí vemos la primera cara del orgullo, o una de ellas, que es la arrogancia, porque esto era una arrogancia de estos dos discípulos. Quiere decir que tú quieres que yo te permita aquí y los otros que nada. No, a los otros en realidad ellos no lo dijeron, pero con la petición, la manera que ellos expresaron eso, lo que estaban diciendo es, Señor Jesús, los otros no nos importa, no son tan importantes como nosotros. Es más, porque el orgullo dice esto, el orgullo y la arrogancia dice, yo soy más importante que tú, yo soy mejor que tú y yo quiero estar o estoy por encima tuyo. Eso es lo que dice la arrogancia, el orgullo, ¿verdad? Todo estaba bien. Los discípulos caminando con Jesús hasta que brotó una cosa
como esta. Yo me imagino que ahí como se echó a perder el grupo, ¿verdad? Y hermano, esto es algo que nosotros tenemos que entender. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que todo lo que está en nuestro corazón tarde o temprano sale. Tarde o temprano sale. Por eso nosotros necesitamos traer nuestro corazón y traérselo al Señor y decir, Señor, alumbra aquí, porque tarde o temprano todo lo que está en el corazón sale, para bien o para mal, en este caso para mal. Porque las cosas, si algo hay malo en el corazón, va a salir para mal, no para bien, va a salir para mal. Y todo estaba lindo y bonito hasta que estos dos se le ocurre. ¿Qué pasó? Brotó. De la abundancia de lo que había en el corazón de Jacobo y Juan, brotó, ¿qué? El orgullo, la arrogancia. No saben lo que están pidiendo, les dice Jesús, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar la prueba del bautismo con que voy a ser bautizado? Sí podemos, dijeron ellos. Hermano, ellos ni sabían lo que habían dicho en ese momento. Ellos ni sabían. Y fíjense que Jesús le dice, ustedes beberán, eso es cierto, beberán de la copa que yo bebo. Y ellos ni sabían. Pero Jesús conoce todas las cosas. Y me encanta esto, hermano. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía que a pesar de que ellos estaban con esta tontería dentro de su corazón, en un futuro Dios iba a transformar sus vidas. Y estos discípulos llegaron a dar su vida por Jesús. ¿Saben por qué? Dice la palabra del Señor que aquel que empezó la buena obra en nosotros es fiel y justo hasta terminarla. Si ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con que yo voy a ser bautizado. Pero miren lo que le dice Jesús aquí, esto es súper interesante. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Hermano, aquí hay un ¿cómo se llama? En inglés hay una palabra que dice a truth nugget. Como una, ¿cómo se dice? Una verdad de oro. Pero me gusta nugget, es como un pedacito, ¿verdad? Un nugget, una verdad. Bueno, así es. Y aquí hay algo así. Y es esto, hermano, que las posiciones, miren, entiendan esto, las posiciones son dadas por Dios. Las posiciones no es que nosotros nos merecemos o nosotros nos ganamos una posición. Las posiciones son dadas por Dios. Y hay veces que nosotros pensamos que nosotros nos ganamos un lugar, pero déjeme decirle, si usted tiene un lugar, si usted tiene una posición, ya sea de liderazgo, ya sea una posición de honor, una posición de reconocimiento, entienda que Dios le permitió a usted llegar ahí. Porque las posiciones son dadas por Dios. Y son dadas por Dios con un propósito. A eso vamos a llegar más adelante. Y si usted tiene una posición de honra, una posición de liderazgo, una posición de autoridad, Dios tiene un propósito por el cual le dio esa posición. Aún las autoridades son dadas por Dios. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 13 del 1 al 2. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad, miren lo que dice, no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Señor, todas las autoridades, eso dice la Biblia, todas las autoridades han sido dispuestas por Dios. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra Dios y lo que Dios ha instituido. Lo que así proceden recibirán castigo. Hermano, esto es, wow. No nos gusta, pero esa es la verdad. Tenemos que escuchar la verdad. Y las autoridades son puestas por Dios, las posiciones son puestas por Dios. Y a veces nosotros no entendemos, es verdad que no entendemos, porque hay muchas cosas que para nosotros no tiene sentido. Pero hermano, es que el pensamiento del hombre comparado con el pensamiento de Dios es imposible. Y tenemos que aprender a confiar en Dios, confiar en Dios. Seguimos la historia, dice que los otros 10, mire qué pasó, se echó a perder el grupo, se echó a perder la armonía que había, porque los otros 10 al oír la conversación se indignaron contra Jacobo y Juan. Y nosotros decimos dentro de nosotros, claro que sí, ¿verdad que sí?
Usted dice, claro que tenían que indignarse, con razón se pusieron bravos. Si yo estuviera ahí, yo me hubiera puesto bravo también, ¿verdad que sí? Porque cuando usted escucha a alguien a su alrededor que quiere estar aquí arriba y está pidiendo estar aquí arriba, tú dices, oye, pero ¿y yo qué? Y yo me imagino que uno de estos discípulos se pusieron bravos porque en su corazón estuvieran diciendo como decimos, diríamos nosotros. ¿Y nosotros qué? Nosotros no somos tan importantes. Ahora es que tú quieres que estar aquí arriba. No, yo no quiero que nadie esté sobre mí, porque a nosotros nos gusta que nadie esté sobre nosotros, ¿verdad que no? Porque tú no eres más importante que yo, decimos nosotros. Y nos damos cuenta que el corazón de los otros 10 discípulos brotó la otra cara del orgullo. ¿Sabe cuál es la otra cara del orgullo? La envidia y el celo. Esa nos da a nosotros duro. La envidia y el celo. Porque el orgullo también dice, si no puedo estar por encima tuyo, al menos a la par tuyo, pero nunca por debajo tuyo. ¿Verdad? Nadie quiere estar por debajo. A nosotros no nos gusta estar por debajo de nadie. Queremos que por lo menos estar al lado. Por lo menos estar aquí. Bueno, nosotros tenemos que entender que el orgullo brota de una manera u otra. O brota por la arrogancia, o brota por la envidia y el celo. Pero brota por alguno de los dos. Y de cualquier manera que brote el orgullo, está incorrecto, está malo delante del Señor. Ahora, ¿qué hubiéramos hecho tú y yo? ¿Cómo hubiéramos nosotros reaccionado ante una situación como esta? Yo creo que yo le hubiera dicho a los discípulos, como me dan deseo muchas veces decirle a ciertas personas, la verdad que ustedes me dan vergüenza. Óigame, después de tanto tiempo que yo he invertido con ustedes, ahora que ustedes me vengan, Jacobo, Juan, parece mentira. Y ustedes, los otros 10 también. Me da pena, me da vergüenza de la manera que ustedes se comportan. Creo yo que hubiera sido una reacción justa, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Jesús no es como ninguno de nosotros, hermano. La gracia y el amor de Dios. La gracia y el amor de Dios. Wow, a mí me encanta hablar del amor y de la misericordia de Dios, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de bondad. Dios es un Dios que en medio de nuestros peores momentos, dice la Biblia que Él murió por nosotros. Y Dios nunca está para acusarnos y avergonzarnos, sino que Dios está para ayudarnos, para levantarnos. Jesús podía haber avergonzado a los discípulos, podía haberlo puesto por debajo, pero eso no es lo que Jesús hace. Eso no es lo que Jesús hace contigo tampoco, ni conmigo. Gracias a Dios por su misericordia. Pero cuando Jesús ve que hay algo en nuestro corazón que no está incorrecto, no nos llama la atención para avergonzarnos. ¿Sabe lo que Jesús hace? Jesús muestra la verdad. Y eso fue lo que Jesús dice, así que los llamó a Jesús, llamó a los discípulos. Dice, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Le empieza a hablar de la verdad. Dice, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que se enaltece, dice la palabra del Señor, será ¿qué? Humillado. Y entonces dice, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos. El que se humilla será ¿qué? Exaltado. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan o para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué hizo Jesús aquí? ¿Cómo Jesús lidió con esta situación, con este corazón de los discípulos? Jesús les mostró la luz. Jesús alumbró sus corazones con la verdad, lo mismo que lo hace con nosotros. Nos alumbra con la verdad. Hermano, qué importante
entender la verdad, especialmente cuando se habla del orgullo, porque saben que el orgullo está basado en la mentira. El orgullo en realidad es una enorme mentira. El orgullo dice, yo soy mejor que tú, y nosotros sabemos que eso es ¿qué? Mentira. Eso es mentira. Nadie es mejor que nadie porque todos fuimos creados a la imagen de Dios. Todos fuimos creados a la imagen de Dios. La otra cara del orgullo dice, bueno, todos somos iguales. También, mentira. No todos somos iguales. Todos fuimos creados por la mano de Dios. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Pero si nosotros no entendemos de que no somos iguales, Dios nos creó con diversidad intencionalmente. Y hoy en día hay un movimiento de que todo el mundo quiere ser igual. ¿Saben lo que realmente estamos diciendo? Todos queremos estar aquí. Yo no quiero estar aquí. No. Y ven acá, y si Dios quiere que el que está a tu lado esté aquí arriba, porque la posición le pertenece a Dios y no a ti ni a mí. No, eso no nos gusta. No hay dos seres iguales o idénticos en la tierra. La diversidad viene de Dios, todos tenemos el mismo valor, pero no todos somos iguales. No tenemos la misma estatura. No tenemos el mismo color de piel. Algunos son lindos, otros no tanto. ¿Verdad? Algunos tienen una capacidad mental increíble, otros no. Algunos entienden los números y usted hablarle de números a ciertas personas, eso es como que están en sus... Claro, lo entienden, ni siquiera tienen que esforzarse para entender números, otros no. Hay otros que ven las cosas en todo en colores y todo lo que ven es arte y colores y cosas, wow, qué lindo, pero no le habla de número. O otros sonidos. Hermano, lo que quiero decir es que Dios nos creó diferente, con un propósito. Es Dios quien nos crea, es Dios quien pone en nosotros la manera que Él quiere que nosotros seamos. Tenemos diferentes personalidades, pensamos diferentes maneras de actuar y de carácter. Y todo eso tiene un propósito delante de Dios. Mire, hermano, esta es una gran verdad. Si tu estatura, si tu color de piel, si tu fisionomía, si tu educación, si tu posición social te hace sentir mejor que los demás, te falta entender el propósito de Dios para tu vida. Simplemente es eso. Te falta entender el propósito de Dios para tu vida, porque cuando tú entiendas el propósito de Dios para tu vida, te das cuenta que esas cosas Dios te las dio para servir a otros, no para vanagloriarte o hacerte creer mejor que. Jesús podía hacerse, Él no tenía que hacerse creer, Él es. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que no escatimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Quiere decir, hey, yo soy Dios. Y Jesús dice, ¿y qué? Se humilló, dice la palabra del Señor, que se humilló y vino a padecer como hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y porque Él se humilló al máximo, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre del Señor Jesús se doblará toda rodilla de las que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y todos tendrán que confesar, Jesús es el Señor. Si tú sientes celos de la estatura, del color de piel, de la fisionomía, de la educación, de la posición social de otra persona, también te falta entender el propósito de Dios para tu vida. Simplemente te falta entender el propósito de Dios para tu vida. Porque el Hijo del Hombre, dijo Jesús, el Hijo del Hombre vino no para que lo sirvan, sino para ser servido. Para ser servido. O para servir, perdón. No vino para ser servido, sino vino para servir. Gracias.
La verdad central de este mensaje es la siguiente. A menos que no nos rindamos, que no rindamos el deseo de querer ser servidos, porque todos nacemos con el deseo de ser servidos, ¿sí o no? Todos. Todos nacemos con algo de querer ser. ¿Saben de dónde nace el orgullo? La serpiente le dijo a Eva, tú sabes que si tú comes de ese árbol podrás ser como Dios, como Dios. Tú sabes que Él no quiere que tú comas de eso porque Él no quiere que tú seas como, yo puedo ser como Dios. Y desde entonces el hombre siempre está buscando ser más que. En vez de entender, hermano, que el propósito de Dios es, Dios nos crea como nosotros somos, con un propósito y es para servir, para ayudar, para entregarnos por otras personas. Y cuando nosotros hacemos eso, nos encontramos que no hay un valor más grande, no hay un logro más grande en la tierra que nosotros poder ser un siervo de Dios. Siervos en las manos de Dios que Él puede utilizar para bendecir e impactar y hacer la diferencia en otros. Y hasta que nosotros no entendamos esto, hasta que nosotros no rindamos ese deseo de querer que nos sirvan y dispongamos nuestros corazones a decir, Señor, yo quiero servirte. En otras palabras, hasta que nosotros no rindamos ese orgullito, vamos a decirle un orgullito para que lo podamos aceptar, porque no hay quien quiere aceptar que somos orgullosos. Pero hasta que no rindamos eso, difícilmente podremos hacer la diferencia en otros. Mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, del 1 al 3. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz, dice Santiago, de todo lo que está sucediendo en el mundo? Esto se aplica a todo lo que está. ¿De dónde surgen todos los problemas que hay en el mundo? Aquí está. No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes, es un problema aquí en el corazón. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hace la guerra o hacen la guerra. Y mire esto que vamos a leer ahora, esto es tan profundo, una verdad tan grande. Dice, no tienen, ¿por qué? Porque no piden. ¿Qué implica esto? Esto implica que si nosotros queremos tener, simplemente lo que tenemos que hacer es ¿qué? Pedir. No tienen, o sea, están luchando, están haciendo la guerra, están teniendo envidia simplemente porque no piden. Porque si ustedes y cuando piden no reciben, porque mira que nosotros hemos pedido. ¿Sí o no? Y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones. ¿Para qué? ¿Para satisfacer qué? ¿Para servir a otros? No. ¿Para bendecir a otros? No. Pedimos para satisfacer ese orgullito que se encuentra escondido en el corazón del ser humano. Y por eso no recibimos. ¿Qué pasaría si nosotros comenzamos a pedirle a Dios por otros? ¿Cuántas peticiones tú crees que Dios contestaría? ¿Cuántas necesidades supliría? Si nuestras peticiones se basan en lo que, Señor, dame lo que sea necesario para yo poder servir, para poder ayudar, para poder dar, para poder brindar. Y hermano, si tú tienes, mira, si hay algo en tu vida que tú consideras como un privilegio o una bendición, piensa en esto que te voy a decir. Si hay algo en tu vida que tú consideras como un privilegio o una bendición, ese es un buen lugar para tú comenzar a servir. Porque eso que Dios te ha dado, ese privilegio, esa bendición, te lo ha dado con el propósito. ¿Por qué? Porque lo que Dios da es ¿para quién? ¿Para ti o para bendecir a otros? El propósito nuestro es nosotros ser servidos o servir a otros.
Y entonces quiere decir que lo que Dios ha puesto en nuestras manos es con un propósito de nosotros servir, porque no estamos en esta tierra. Si tú eres un seguidor de Jesús, nosotros no estamos aquí para ser servidos, sino que estamos para servir. Entonces todo lo que Dios ha puesto en tu mano es ¿para qué? Para servir. Para servir. Yo creo que a muchos de nosotros se nos echan a perder las bendiciones como se echaba a perder el maná. Porque lo utilizamos para otra cosa. El pueblo de Israel cogía el maná y los que lo querían guardar para mañana se les echaba a perder. Yo creo que muchas de las bendiciones que Dios nos da se nos echa a perder porque nos quedemos nosotros con ellas. Y las bendiciones no son para que nosotros nos quedemos con ellas. Los privilegios no son para que nosotros nos quedemos con ellos. Si tú tienes una educación, usa la educación para bendecir a otros. Si tú tienes una posición de liderazgo, úsalo para bendecir a otros. Si tienes recursos económicos, úsalo para bendecir a otros. Pero no te quedes con ellos, porque cuando nosotros nos quedamos con esas cosas, hermanos, se nos echan a perder. En vez de una bendición se convierten en un problema. Yo sé que hablar de estos temas y escuchar, pensar como estos no son fáciles, porque ¿quién quiere admitir? Oh, yo soy orgulloso. Nadie quiere admitir eso. Pero Dios tiene que de vez en cuando alumbrar. Años atrás, hace bastantes años, este templo no estaba construido todavía. Estábamos en el templo pequeño, las oficinas de la iglesia estaban en una casa que hay por aquí al final de la propiedad. Algunos de ustedes saben exactamente dónde está una casa pequeña que hay. Y ahí estaban las oficinas. Y yo estaba trabajando ahí en la oficina, escribiendo mensajes, preparándome para los jóvenes en aquel tiempo. Y siempre a mí me gusta trabajar con música y estaba en adoración y estaba en ese tiempo lindo de adoración y yo salgo de la oficina, ya iba en camino a mi casa y salgo de la oficina en bendición, trabajando para el Señor, sirviendo a Dios, Señor, la verdad que, y en realidad me sentía como que bien mi corazón, o sea, estoy bien con Dios, wow, I'm good. Yo pensando, estoy bien. O más bien, soy bueno. Soy bueno. Todo está en orden. Estoy obedeciendo a Dios, estoy sirviendo a Dios. Señor, como que, wow. Estoy listo para ir para el cielo. Salgo de la oficina aquí a las 2:56 y doblo en la 2:56 a las 137 para doblar a ir a mi casa. Y cuando llego al stop sign de la 137, delante de mí hay una camioneta. Y detrás habían personas, obviamente, en la cabina de la camioneta, habían personas detrás de la camioneta también. Y, hermano, lo que le voy a contar es un poquitico vergonzoso. Pero es necesario que usted entienda que Dios, de una manera u otra, tiene que ayudarnos a sacar estas cosas de nuestro corazón. Y mire lo que me pasó. Yo estoy manejando, llego al stop sign y veo delante de mí estas personas que están en la camioneta. Y Dios me permite, por su misericordia, yo no sé si usted ha tenido una experiencia como esta, Dios me permite como salir de mi cuerpo, estoy hablando de algo raro, pero ayúdeme, como que si yo saliera de mi cuerpo y me viera, ¿no? Como una tercera persona viéndome a mí mismo. Yo no sé si usted ha tenido una experiencia así, pero así me pasó a mí. Yo estoy sentado, viendo a estas personas delante de mí, y Dios me permite como que salir de aquí así y mirarme a mí mismo. Y en ese momento Dios me pregunta: Wilmer, mira tu rostro. It's like, look at your face. Mira tu rostro. Y cuando yo me veo, me avergoncé delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque mi expresión, yo soy una persona que no puedo expreso todo lo que siento. Ustedes se dan cuenta cuando yo estoy preocupado o estoy bravo de alguna manera. Hey, ¿qué te pasa? Okay. Y mi expresión en ese momento, hermano, era una expresión de, ¿cómo se dice la palabra? Disgusted. ¿Ah? ¿Desprecio?
Dígame, alguien, lo escucho. Despreciado. Como asco. Yeah, wow. Yo ni quería pensar en esa palabra, porque esa es muy fuerte. Pero usted sabe cuando usted ve algo que le da, Señor, wow. Cuando usted ve algo que le da asco, así era mi expresión. Y Dios me dice, Wilmer, what is that? ¿Qué es eso? Y yo pensaba que estaba bien. Y en ese momento, hermano, me di cuenta de lo sucio que estaba en mi corazón. Quiero decir que nosotros a veces podemos estar y parecer que estamos muy bien, todo lindo, pero cuando Dios alumbra en lo profundo del corazón, podemos ver en realidad cuánto trabajo necesita hacer Dios aún. Y desde entonces le he dicho, Señor, que ese es un área que cuido mucho, que constantemente traigo delante del Señor diciendo, Señor, líbrame, please, líbrame, Señor. Porque ¿quién soy yo? O sea, ¿qué mente, qué corazón tan estúpido pudiera yo decir de pensar algo así? Pero así realmente es nuestro corazón si no le damos la oportunidad a que Dios entre y nos limpie y nos examine. ¿Usted se imagina servir a Dios con un corazón así? ¿Usted cree que alguien con un corazón así puede hacer la diferencia? No, hermano. Por eso tenemos que hablar de este punto, porque Dios quiere hacer la diferencia. Dios quiere utilizarte, pero para Dios utilizarte tienes que abrir tu corazón y decir, Señor, examíname. Hay algo de orgullo, orgullito llámale. Hay algo pequeñito por allí que me puede impedir y que nosotros podamos traer eso a las manos del Señor y decirle, Señor, ayúdanos, perdónanos. ¿Dicen amén? Amén. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor, y vamos a orar. Esta es una oración para todos nosotros, porque el mensaje es para todos los creyentes en esta mañana. Y es para nosotros decirle, Señor, ayúdanos. Porque creo, hermanos, que si somos honestos delante de Dios, todos tenemos algo. Sea arrogancia o sea envidia y celos, todos tenemos algo. Y ese algo nos impide ser un instrumento clave en las manos de Dios. Y es tiempo de nosotros decirle, Señor, ayúdanos, límpianos, perdona. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, límpiame? ¿Verdad? Vamos a decirle eso al Señor todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu luz. Y algunos de nosotros, Señor, yo en particular, avergonzado delante de ti, Señor, de cómo puede actuar nuestros corazones, Señor, si lo dejamos. Es la realidad de quienes somos, a menos que cuando tú entras y haces realmente la diferencia en nosotros. Padre, perdónanos. Perdona nuestra arrogancia, perdona nuestra envidia, nuestros celos. Perdona, Señor, el orgullo que todos nosotros, Señor, de una manera u otra tenemos. Perdona, pero lo traemos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes
a cambiar, que tú nos ayudes. Espíritu de Dios, ayúdanos para que cada día nosotros podamos rendir nuestras vidas y entendamos realmente, Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a agarrar esta verdad y hacerla nuestra. El hecho, Señor, de que la razón por que tú nos tienes aquí en la tierra es para que nosotros podamos servir a otros. Servir a otros, que podamos ver a todos los que nos rodean como superiores a nosotros. Sé que esto delante del mundo no tiene sentido, pero tu palabra nos enseña y tu palabra es la verdad, Señor. Que podamos ver en los otros superiores para poder servirle, porque ese es el propósito, porque sirviendo a otros te servimos a Dios, Dios. Gracias por tu amor y tu bondad y tu misericordia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de